22 de marzo, ¿no? Para tener todavía un tiempito, ¿no? Porque yo el martes 15 tengo laboratorio con los de orgánica y pues como que ir 2 veces al mismo día a la escuela como que no está padre, ¿no? Es de 2022. ¿Qué les gustaría hacer más? ¿Cromatografía de papel para separar compuestos o extracción de ADN? Extracción de ADN. Extracción de ADN. ¿Qué dicen los demás? Sí, la extracción. Sí, profe, de Sí, ADN. profe, de ADN. Sí. Si no pasa nada, Cepeda, adelante. Profe, las dos. Profe, las dos. Es que tenemos muy poco tiempo. A ver, lo otro la podemos hacer. Híjoles. Regresando a Semana Santa, a lo mejor. Si lo que no quisieras tomar, por ejemplo, día de clases previas a un examen, ¿no? Entonces, la otra la podemos hacer regresando de Semana Santa. Si nos queda tiempo, la hacemos regresando de Semana Santa. ¿Qué les parece? Sí, profe, pero la de Sí, profe, papel, ¿no? pero la de papel, No ¿no? sería la de Sí, extracción. ahorita quieren hacer extracción de ADN, ¿no? Sí, Sí. profe. Muy bien. ¿Qué vamos a ocupar? Como el laboratorio está muy pobretón, vamos a ver si alguien de casualidad, yo iría con dos. ¿Quién tiene procesador de alimentos o licuadora que no sea tan grande? O licuadora. Vamos a ocupar Yo puedo llevar uno. Un extractor chiquito. un extractor chiquito. Extractor chiquito, muy bien. Ablandador. Ay, creo que le lleva H, ¿no? Ablandador de carne o jugo de piña. ¿Qué más vamos a ocupar? Profe, ¿eso es para todo el Profe, salón o ¿esto va a es ser para todo como el para salón o equipos? va a ser como para equipos? Pues el procesador de alimentos sí que sea por equipo, por el salón, ¿no? Para no tener que llevar tanto. Si llevan ablandador de carne, pues también puede ser uno por equipo, ¿no? O el jugo de piña. Digo, uno por grupo. La pregunta del millón. Ah, también alcohol etílico. De preferencia lleven que sea de 96 grados, ¿no? O lo que conocen de caña. Ese lo venden en la Jasco. Ahora sí, la pregunta del millón. Yo la verdad que no quisiera que hagamos hígado crudo. Pero les hago una pregunta. ¿Quieren hacer la extracción de ADN de una muestra vegetal o de muestra animal? Animal, ¿no? Animal. 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 Entonces van a llevar un pedazo, aunque sea pequeño, me refiero de unos 7 gramos de hígado crudo. En la carnicería lo En venden, la ¿no? carnicería lo venden, ¿no? Sí, la carnicería. Ojo, Y podemos, el hígado no tiene que estar echado a perder, tiene que estar en buen estado. llevar como que un Y hígado podemos verde. llevar como que un hígado. Sí, pues ahí se ponen de acuerdo ahí entre todo el salón. ¿Qué más van a llevar? Papel filtro, o sea, de cafetera. Por si las dudas, un colador pequeño. Ahí hay tubos de ensayo. Déjeme checo bien los materiales.
Van a ser 25 gramos, ya corregí. Por equipo, ¿no? Se supone que ahí hay cloruro de sodio, pero si no, pues se lleva una sal de mesa, ¿no? Según yo allá hay jabón, así que pues no vamos a llevar jabón, ¿no? ¿Qué más? Si les pido muchas cosas es porque no hay en el laboratorio, ¿no? Y pues estaría padre que pudiéramos hacer algo. Agua destilada. Profe, Mande. ¿y el laboratorio normal? El que no es de ciencias forenses, ¿cómo está? El de química orgánica, bueno, el de química de ahí de nutrición, la verdad que está, ¿cómo se puede decir? Trae potencia. Desconozco si hay criminología, existe otro laboratorio que no sea el de ciencias forenses. No sé cómo se presen ahí los laboratorios. Pero el de química de nutrición, pues sí está muchísimo más limpio, más ordenado, ¿no? De hecho, hablando sobre eso, hablé con su coordinadora, bueno, le mandé mensajito, ¿no? Quedó de darme todavía respuesta. Yo le comenté que si hacíamos o sea, el grupo que yo les doy clase, al final del cuatri, una campaña de limpieza para ordenar el laboratorio, no sé qué les parezca a ustedes. Sí, Podríamos profe. contarlo como participación, porque Sí, al fin de profe. cuentas hay que verlo de esta manera. Es un laboratorio que ustedes van a estar utilizando durante el trayecto de sus estudios, ¿no? Y que si Dios les presta vida, ¿no? Y maestros que a lo mejor tengan iniciativa de fomentarles prácticas, aunque la materia no las lleve, pues estaría bien que tuvieran ustedes pues un laboratorio en buenas condiciones, ¿no? En forma ordenada. Y por qué no, o sea, que se les pusieran algunos proyectos que ustedes pudieran desarrollar ahí en los laboratorios. Pues a mí sí me gustaría como que inculcarles pues que ya se impongan a trabajar en lugares limpios, ¿no? O sea, el día que ustedes trabajen allá afuera, digan, esos alumnos pues son, o esos trabajadores pues son muy buenos. Y digan, ¿de dónde vienen? Pues de Vizcaya. Pues les dan muy buenas estrategias, ¿no? Una buena propuesta, son muy proactivos. Sin que tengan que andarles diciendo limpia, ¿no? Entonces, ¿a ustedes qué les pareciera? Profe, a mí me parece muy bien. A mí también. Sí, profe, porque está muy peleado. Sí, está muy sucio, la verdad, está muy deteriorado. ¿Y Bueno, va a el, pasar lista antes de que... Dígame. y el extintor? Esa es otra. Es que, mira, comentó la coordinadora que van a pintar ahí el laboratorio. Van a poner una pintura anticorrosiva. Me imagino que también van a ver todo ese tipo de condiciones de seguridad, ¿no? Pero igual ella apenas se anexó el día de hoy a trabajar. Hay que darle chancita unos días para después volverle a comentar. Pero sí es muy buena propuesta esa del extintor. O al menos que nos pongan una indicación, ¿no? De dónde se encuentra ya. Muy bien, Sí, ¿de qué porque ya paso está la es? manguera y todo, pero pues, ¿de qué te sirve? Ándale, ese es otro, no a ver si tiene agua. Ballesteros Cepeda. Creo que es la persona que iba a salir, ¿no? Barbosa, Presente. Blanco, Presente. Cárdenas, Chávez, Presente. Cárdenas López, Presente. Carrillo, Presente. Félix Escobedo, Presente. Ferla, Gallardo Cruz dicen que ya no viene, ¿no? González Guzmán, por ahí anda el Ulises, ¿no? Guerrero Grajeda, Presente, profe. Presente. Herrera Sandoval, Higadera López, Presente. López Santos. Presente. López Santos, Hacha, ¿de dónde proviene ese nombre?
Buena pregunta. Ah, yo pensé que sí sabía. ¿O qué Tengo significa? noción un poquito, pero como tal no estoy segura. Creo, posiblemente existe la posibilidad de que sea un nombre de origen hindú. Sí me imaginé más, dije, a lo mejor será hacha, pero el instrumento es para cortar, ¿o qué será? Dije yo. No pregunte, profe. De hecho, es una historia muy interesante de cómo tengo ese nombre. Bueno, luego nos lo platicará al final del cuatri, para distraernos. López Villanueva, Presente. Miranda Carlos, Presente. Morales Álvarez, Presente, profe. ah, Rangel Ochoa, Presente. Reyes Ramírez, Presente. Romero Ramírez, Presente. Sánchez Salazar, Presente. Savellano, Presente. Uscanga Presente. y Velázquez Alanís. Presente. Muy bien. El segundo subgrupo sí pudo ver a los de cocina, ¿no? Ahí trabajando. Sí, ¿Qué nos pueden decir los alumnos que sí vieron a los de cocina ahí trabajando? ¿Qué miramos? Que está mal que tengan los trastes abajo en el piso. Así es. ¿Los alimentos dónde los tenían? ¿Dónde tenía su cajita la maestra? ¿Arriba en la mesa o abajo en el piso? Que no Ay, estaban la como en verdad no una... recuerdo bien, pero creo que estaban arriba. O sea, arriba de una canastita, pero abajo ahí en la... Ay, es como una doble mesa. Así como la un mesilla. estante, ¿no? Y aquí tienen como donde ponen los pies, ¿no? Los demás alumnos. Pero ahí estaban las cacerolas. aquí- Los alimentos estaban como en un estante, ¿no? En cajitas. Ajá, aquí arribita tenían los alimentos. Según yo, aquí tenía una caja, no sé qué tenía, y aquí tenían los huevos, ¿no? Bueno, los blanquillos. Y acá abajo, pues tenían los bowls. Ojo, lo que esté debajo de la rodilla, pues es una alta probabilidad de que esté contaminado, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer ellos para poder utilizar esos bowls? ¿Agarrarlos directamente de ahí? ¿O qué Pues tendrían sí, que hacer? lavarlos, ¿no? Sí, tendría que lavarlos, ¿no? Un proceso de limpieza o desinfección. Por ejemplo, ¿qué es lo más común en los establecimientos de comida japonesa? En cuestión de salud. Preparan comida enfrente, ¿verdad? Preparar alimentos a la vista, ¿no? Yo he ido a restaurantes donde está la cocina abierta, o sea, tienen la ventana y puedes mirar su línea de producción. Cocina abierta, ¿no? Por el open house. ¿Qué problemas presentan comúnmente los establecimientos de comida japonesa? ¿Quién han ido al Mr. Nico, al Sushillo, al Roll Factory? ¿Qué han escuchado en las noticias que han pasado hoy? Es donde Intoxicación. Intoxicación. A ponerle gastrointestinal.
suponiendo que te llega un reporte de una queja de un cliente de que se intoxicó en el establecimiento. ¿Tú qué harías? ¿Le creerías así a la primera o qué harías? Pues iría a checar primeramente la cocina, sus alimentos. Y por ejemplo, a buenas y a primeras, ¿irías a molestar el establecimiento o te esperarías a que llegara otra queja? De una. No, pues iría primero. Irías primero, ¿no? Por ley, voy a colocar aquí. Por ley, los que son encargados de monitorear los establecimientos de alimentos pueden asistir hasta 2 veces al año sin previa denuncia. Es decir, si no te has quemado esos cartuchos de visitas, puedes ir al menos 2 veces en todo el año a ir a inspeccionar. Que si los alimentos, que si la infraestructura, etc., ¿no? Por ejemplo, el mismo caso, ¿no? Una persona, vamos a poner denuncia. Que sigue pues una inspección, ¿no? O evaluación. Suponiendo que a ti te toca ir, ¿no? Y no como experto en el área, ¿no? Porque ahí va un inspector de calidad alimentaria o inocuidad alimentaria. ¿Qué tendrías que evaluar para determinar que la intoxicación proviene de ahí del local? Pues uno, instalaciones. Que estén en óptimas condiciones, que existen tuberías rotas, oxidadas, el sistema de ventilación, como les comentaba, ¿no? De los laboratorios. ¿Qué otra cosa? Pues los alimentos. O bien insumos. Ese es un factor muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué otra cosa? Pues limpieza. En cuanto a pisos, paredes, del instrumental, de los equipos y la higiene laboral. Es decir, cómo va tu empleado, ¿no? Son al menos esos 4 puntos críticos. Ahora bien, ustedes como criminólogos, ¿qué pudieran hacer ahí en las instalaciones? Pues ver que estén en óptimas condiciones, ¿no? Como les comentaba, la parte oxidada, que los filtros estén limpios, pero sobre todo y muy importante, los alimentos. Si los cocineros los limpian o si no viene contaminado por el proveedor, ¿no? Porque de hecho este problema surgió hace poco, en el que el alimento contaminado provenía de proveedor. Es decir, desde que el proveedor lo mandó ya venía contaminado. Entonces, en ese tipo de casos, ¿a quién sancionas? ¿Al establecimiento o al proveedor? A los dos, ¿no? Pues el establecimiento pudiera Al sancionarlo siempre y proveedor. cuando es Pero es que comúnmente es el el proveedor. establecimiento tiene que checarlo, revisar su producto. Así es, siempre y cuando él esté certificado, ¿no? Obviamente que tú como si tú fueras el establecimiento, tú le tendrías que pedir, mándame registro de inocuidad, para tú asegurar que ese alimento que él te manda no esté contaminado, ¿no? Más aparte de una inspección que tú tienes que hacer, ¿no? Al momento de que te llegue la mercancía. Profe, Mande. ahorita está mi mamá aquí y dijo pues, que no huele cuando está contaminado. Huele cuando está contaminado cuando hablamos de que hay una concentración elevada o en un proceso de fermentación, a lo que le llamaban pudrición, ¿no? Pero si hay dosis bajas o concentración baja de microorganismos, pues no va a oler, ¿no?
el hecho de que no huela no implica que no esté contaminado, ¿no? Gracias, profe. Porque, por ejemplo, de nada. Porque, por ejemplo, aquí hablamos pues de contaminación microbiológica, pero si fuera contaminación química, ¿a qué huele el mercurio? Pues quién sabe, ¿no? Porque nunca andamos oliendo mercurio. ¿Se escucha mucho eco todavía? Es cuando nosotros hablamos. Ah, cuando ustedes hablan. Sí, aún se escucha. ¿Dudas con este breve resumen? No, profe. Muy bien. Así que vamos a lo que nos truje, ¿no? La clase. Ay, me encanta hablar con ustedes sobre esos temas. Yo tengo una duda, pero sobre otra cosa. Dígame. ¿Sabes si vamos a tener clases el 8 de marzo? Cae un martes. Sí, tengo aquí, déjenme checar el calendario. Tengo entendido que sí, pero déjenme checar. Docentes, archivos, documentos. Sí, en marzo van a dar, pero hasta el 21. Ok, gracias. De nada. Muy bien, a ver. Pantalla. Ahí miran la presentación. Es más pan de lo mismo. Bueno, vamos a entrar a la penúltima unidad. La unidad 5. Que se llama estequiometría. Básicamente la estequiometría es una herramienta un poco más matemática que nos ayuda a optimizar o conocer la proporción en la que debemos pues mezclar los reactivos e inclusive nos pueden dar un índice de cuánto se puede producir de producto, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le gusta cocinar de todos los que están aquí? A mí. ¿Y cómo sabe qué tipo de comida más bien le gusta hacer? ¿Postres o comida fuerte? A mí comida fuerte. Por ejemplo, ¿cuál comida le gusta hacer? ¿Cuál es la favorita? ¿Qué platillo? La costilla en salsa de chile seco y arroz. Y más o menos, ¿cuál es la proporción para hacer el arroz? Por cada taza de arroz, 2 de agua. Es 1 a 2, ¿no? 1 de arroz para 2 de agua, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo nada más 1 de agua? Seca. Se hace reseco. ¿Y qué pasa si le pongo 4 de agua? Parece líquido. Queda aguado. Una masa, ¿no? Ahí queda ahí, ¿no? O parecería arroz con leche, ¿no? Y por ejemplo, la sal. Bueno, no le ponen el consomé de pollo, ¿no? No suiza. Si yo le pongo 3 cucharadas a esa taza de arroz, ¿cómo vas a ver? Salado. Salada, ¿no? Y si no le pongo nada de Nor Suiza, Pues queda simple. desabrida, ¿no? Inclusive. Pues bueno, la estequiometría, pues lo podemos relacionar como con la receta, ¿no? Es decir, qué tanto ocupa de cada cosa para formar un producto. En este caso, pues, hablando de la química, ¿no? Esa parte es fundamental con ustedes, sobre todo para que pongan en duda si preparar. Como les comenté, aquí vamos a ver ejemplos muy tontos, ¿no? Pero pudieran inclusive hasta poner en duda cómo preparar los reactivos para las pruebas en criminalística. Hasta en esa parte pueden ustedes hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo preparaste? ¿Cuánto le agregaste? Son 10 temas los que se ven en esta unidad. Obviamente que no los vamos a ver todos en un día. Los separé
de 3 en 3, ¿no? Para llevarnos la calmada, relajadillos. Cualquier duda que tengan, pues me avisan, ¿no? En el transcurso de la presentación. Vamos a hacer algunos ejemplos. Y pues a ver cómo nos va, ¿no? Lo que tenemos planeado ver el día de hoy, pues son las nomenclaturas de las sales de ácido, de bases y oxácidos, ¿no? Y algunos equipos analíticos de importancia forense. En esa parte, si alcanzamos, espero que sí, les voy a poner una simulación, ¿no? de lo que es la cromatografía. Antes de entrar de lleno a las nomenclaturas, pues vamos a ver un poquito unas nomenclaturas básicas, ¿no? En este caso de compuestos binarios iónicos, por si en algún momento en su vida las lleguen a necesitar, ¿no? En los compuestos binarios, pues simplemente se nombra el anión, en este caso pues es un metal, seguido de su catión metálico, ¿no? El anión va a sufrir un cambio o una transformación en su terminación. Vamos a procurar que todos tengan terminación uro. Por ejemplo, el cloro, en su forma de anión, pues sería cloruro. Y ya dependiendo qué tipo de catión sea, por ejemplo, sodio, potasio, magnesio. ¿Cómo sería con el sodio? Cloruro de sodio. Con el potasio, ¿cómo sería? A ver, Ferla. Así es. No es nada difícil. Es algo bien simple. A ver, Asha, ¿cómo sería con el magnesio? Cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio. Ya ven, digo, es bien sencillo. Cuando es el bromo, pues sería bromuro. Y se utilizaría igual. Bromuro de y el nombre del catión. Si fuera, por ejemplo, manganeso. Ulises, ¿cómo sería el nombre del compuesto que tiene bromo y manganeso? Si no me equivoco, aquí sería 2. ¿Bromuro de qué sería? Bromuro de De manganeso, ¿no? ¿Y el flúor cómo sería en su forma aniónica? ¿Cómo se llamaría para tener la terminación uro? Fluoror. Fluoruro, muy bien. Si se dan cuenta, simplemente es eliminar aquí, como quien dice, la última letra, en el caso del cloro y el bromo. Y acá en el flúor, pues sí hay un cambio significante, ¿no? El flúor, uro. Al final, en esos 3 ejemplos, tienen que terminar en uro, porque así lo establece la regla, ¿no? En los metales de transición, pues este tipo de metales tienden a formar más de un solo ion, ¿no? Como el hierro, el cromo. ¿Se acuerdan cuando miramos oxidación? Por ejemplo, el hierro pues trabaja con valencia o oxidación 2 y con 3, ¿no? Hay otros compuestos que tienen más de 2. Entonces, en la nomenclatura antigua se utilizaba la terminación oso para el que tuviera la carga más pequeña, ¿no? Y la terminación ico para el que tuviera la carga más grande. Por ejemplo, entre el hierro con valencia 2 y valencia 3, ¿quién es menor?
¿Qué número es más pequeño? El 2. El 2, ¿verdad? Entonces el ion de hierro con esa valencia 2 se le asigna el nombre de ferroso. Y el que tiene el mayor número o mayor carga, que es el 3, tiene que terminar en ico, entonces se nombra férrico. ¿Hasta ahí alguna duda? Eso solo es una introducción, ¿no? No crean que vamos a evaluar eso. Ok. Si se dan cuenta, esto solamente aplica cuando el metal de transición o el ion solamente contiene dos valencias con las que él trabaje. ¿Ustedes se preguntan qué pasará con los que tienen más de dos? ¿Cómo creen que se trabaje? ¿Funcionaría esa nomenclatura o no funcionaría? Sí, ¿no? Por ejemplo, si dice que oso para el menor e ico para el mayor, ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, más 2? ¿Quién sería mayor aquí entre el 2, el 3 y el 5? El 5. El 5. El 5. ¿Quién sería el menor? El 2. El 2. Y entonces, ¿cómo llamaría a ese ion que tuviera la carga de 3? Para ese tipo de casos, o más bien cuando ya los químicos de aquel entonces dijeron, pues no aplica, ¿no? O sea, no podemos utilizar esta nomenclatura antigua para todos los compuestos. Entonces optaron por el siguiente sistema. Como ya dejó de ser funcional la nomenclatura anteriormente vista, pues se tuvo que optar por un nuevo sistema de nomenclatura, ¿no? En el que solamente es nombrar el nombre del metal y entre paréntesis y con números romanos representar el número de oxidación o la valencia con la que está trabajando. Por ejemplo, el oxígeno, ¿con qué valencia trabaja? ¿Con qué número ¿El de que está ahí? oxidación? Sí, el oxígeno aquí. 3. Ah, Acuérdate que el número de oxidación es con el número que se pone aquí arriba como exponente. 8. 8. pues es que el primero no tiene nada. Está solo. ¿O es el -2? El -2. Acuérdate que esta es la valencia. El que está aquí abajo es el número de átomos, que es diferente a la valencia. Trabaja con valencia de -2. ¿Qué valencia ocuparía aquí el manganeso para que tuviera la molécula neutra? Las dos. Más 2. Más 2, ¿no? Entonces sería óxido de manganeso. ¿Y con qué valencia está trabajando aquí? Con 2. Con 2, ¿no? Ahora bien, aquí el otro ejemplo. 3 por -2 más 2 por X igual a 0, ¿no? X va a ser la valencia que está aquí arriba. ¿Cuánto va a ser 3 por -2? -6. Menos 6. Más 2X igual a 0. Entonces tengo 2X. Este que está restando, ¿cómo pasa del otro lado? Sumando. Sumando, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser 6 sobre 2? 3. 3. Entonces, en este caso, el manganeso trabaja con valencia de 3. Entonces sería óxido de manganeso
Y entre paréntesis, ¿qué valor va? 3. El 3. En este otro ejemplo, tenemos menos 2. Y aquí tenemos X. Entonces tenemos 2 por este que es aquí, que multiplica el menos 2 de la valencia del oxígeno, más X igual a 0. 2 por menos 2. Menos 4. Menos 4 más X. Ese menos 4 que está restando, ¿cómo pasa del otro lado? Sumando. Sumando, ¿verdad? Entonces la valencia de este manganeso es 4. Entonces sería óxido de manganeso 4, ¿no? Si se dan cuenta, si eliminamos aquí estos números, todos serían óxido de manganeso, ¿no? No nos diría nada acerca de la valencia con la que está trabajando o con el número de átomos de oxígeno o de manganeso que hay en el compuesto. Es por eso que es importante que coloquemos la valencia entre paréntesis para saber con qué valencia está trabajando, ¿no? Y la cantidad de cada átomo que hay en el compuesto. ¿Dudas con esto? Ahora bien, pues vamos a entrar a lo que nos truje, ¿no? Las sales ácidas comúnmente son oxaniones en los que se conserva al menos un hidrógeno, ¿no? Del oxiácido o del oxácido de procedencia. En este tipo de nomenclatura siempre tenemos que tener presente un compuesto de referencia, ¿no? Y se nombran de manera análoga a los oxosales, aplicando algunos requisitos o algunos criterios de nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, vamos siempre a anteponer la palabra hidrógeno antes del nombre del anión, indicando el número de hidrógenos que existe, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un hidrógeno, y aquí tuviera el compuesto, no voy a poner mono, ¿verdad? Hidrógeno. Simplemente diría hidrógeno. Si tuviera dos hidrógenos, utilizaría el prefijo di, seguido de la palabra hidrógeno. Si tuviera tres, utilizaría el prefijo tri, seguido de la palabra hidrógeno. Si tuviera 4 sería tetra, 5 penta, hexa y así sucesivamente, ¿no? Ya que yo coloqué o antepuse la palabra hidrógeno con su prefijo correspondiente, pues se va a unir directamente el nombre del anión, en este caso del de referencia, ¿no? Y después nombrar el catión seguido, si se aplica, su número de oxidación, ¿no? Un ejemplo. Yo sé que el SO4 proviene del ácido sulfúrico. Si yo le quito un hidrógeno, yo sé que ese va a ser sulfato. Acuérdense que en los ácidos terminan en ico y en su base es la terminación ato. ¿Sí vieron eso en su clase de química del cuatri pasado? No teníamos clase de química. ¿No tienen clase de química? No. ¿No me dijeron que habían visto química? En este 4, el primer parcial.
Ah, ok, yo pensé que habían visto. Híjoles, qué bueno que me dicen. Antes yo pensaba que habían llevado clases de... Ok, ya, bueno, no hay problema. Dice acá- aquí, acuérdate que la regla me decía que tenía que tener yo el ácido de referencia para poder nombrar la sal de ácido. La sal de ácido comúnmente es cuando eliminamos uno de los hidrógenos del ácido de referencia. Por ejemplo, el ácido de referencia del HSO4 es el H2SO4 o bien lo que nos conocemos nosotros como ácido sulfúrico. Aquí lo que tenemos que hacer es conocer el ácido de referencia de la sal que tenemos aquí como compuesto, ¿no? Porque al fin de cuentas a este ácido de referencia se le eliminó un hidrógeno. Entonces ya no es el ácido sulfúrico, ahora será sulfato. La terminación al ato fue reemplazada por la del ico. Cuando tenemos la terminación cico es cuando hablamos de ácidos y la terminación ato es cuando tenemos bases. Entonces, al yo al ácido de referencia quitarle un hidrógeno, yo formé una base y esa base tiene su nombre. En el caso del ácido sulfúrico, al quitarle yo un hidrógeno, porque tenía dos y ahora nada más tiene uno, ya no es ácido sulfúrico, ahora es sulfato. Toda la regla me dice, ya que tienes tú el anión de referencia, en este caso ya sé que es un sulfato, voy a empezar a nombrar, voy a poner A, voy a empezar a nombrar los hidrógenos. ¿Este compuesto cuántos hidrógenos tiene? Uno. 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 Entonces sería hidrógeno. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba esa base? Terminaba en ato. Sulfato, ¿no? Ajá, el sulfato. Sería hidrógeno, sulfato de... ¿Y qué metal tiene aquí? ¿Qué compuesto es ese? ¿Qué elemento químico es? Sodio. De sodio. Ahora sigue otro. El inciso B. Yo sé que aquí el potasio son dos potasios, ¿no? Yo sé que el potasio me aporta cada uno un 1 positivo. Entonces yo sé que ahí eliminamos dos hidrógenos. Toda la fórmula original, SH3PO4, ¿no? Es decir, eliminé los dos potasios y añadí hidrógenos. Entonces, ¿cómo se llamará ese CH3PO4? Ácido fosfórico. Fosfórico. Si yo ese ácido fosfórico le elimino al menos un hidrógeno, si termina en ico, ¿cómo terminará la base? ¿Cómo se llamaría la base? Que terminaría en ato, ¿no? Entonces, en vez de fosfórico sería fosfato.
Aunque yo le quite 1, 2 o 3, con que yo le quite un hidrógeno ya no es un ácido, sería una base. Entonces terminaría como fosfato. Aquí ya tengo el nombre del anión, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos hidrógenos tiene este compuesto? 1. 1, ¿verdad? Entonces sería hidrógeno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el anión? Pues fosfato, ¿no? Sería hidrógeno, fosfato. Aquí hay de 2 sopas. Puedo yo poner de potasio, porque a fin de cuentas ese es el nombre, ¿no? Del catión que tenemos aquí. O bien, cuando eres muy nice, en vez de poner de potasio, puedes poner dipotásico. El término di estás indicando que son 2 átomos de potasio allí. ¿Puedo borrar lo que está acá de este lado? Borro, borro. Muy bien, ahora el tercer ejemplo, a ver. ¿Cuál sería el ácido de referencia en el inciso C? Es igual al inciso B, ¿no? Es decir, partimos del ácido fosfórico. Si yo le elimino un hidrógeno, ¿cómo se llamaría entonces ahora el ácido fosfórico? Sería fosfato, ¿verdad? Es que ese es el ácido de referencia. Aquí llamo ácido de referencia, pues a esta parte, en este caso es PO4, ¿no? Yo tengo que llamar ácido, o más bien tengo que colocar aquí del otro lado todos los hidrógenos con los que ¿cómo te lo explico? A ver. Yo tengo que saturar de cargas positivas esta parte de la molécula hasta que forme su ácido de referencia. Aquí en la fórmula o del ejemplo vemos nada más 2 hidrógenos, ¿no? Porque la otra carga positiva la confiere el potasio que tenemos aquí. Entonces yo sé que aquí el ácido de referencia o en la forma en la que puedo mantener neutro este compuesto es agregando 3 cargas positivas. ¿Quién me puede conferir esas 3 cargas positivas para que sea un ácido? Pues son 3 átomos de hidrógeno. Es decir, aquí. En este caso, como los ácidos los estamos formando o los estamos nombrando ácidos de Bronsted, la acidez viene determinada por la concentración de iones hidrógeno. Por eso en el caso de la izquierda, o la letra de la izquierda, que es la H, si sustituimos esa H por otros cationes, pues van a ser positivos. Siempre en las fórmulas químicas, a la derecha de la fórmula van los átomos negativos. Y a la derecha, a la izquierda, van los átomos positivos. Siempre en cualquier
fórmula química. Entonces seguimos. Entonces la base, o al eliminarle un hidrógeno a ese ácido fosfórico, vamos a tener un fosfato, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos tenemos en el inciso C? 2. 2. Entonces sería dihidrógeno. Habíamos dicho que es fosfato. ¿Y qué cation tiene ahí? ¿Qué átomo es ese? 1. Pero aquí Potasio. de potasio, ¿no? Ese sería el inciso C. Ahora bien, el inciso D. Lo que tenemos aquí, yo sé que si sustituyo este sodio, lo puedo colocar por otro hidrógeno, ¿no? Es decir, en vez de un hidrógeno serían 2 CO3. Si lo googleas, ese compuesto se llama ácido carbónico. ¿Cómo se llamaría la base? O si le quitaría un hidrógeno a ese ácido, ¿cómo sería? Si era carbónico, ¿cómo sería ahora? Carbostato. Carbonato, ¿no? Sí, así. Sería carbonato. ¿Cuántos hidrógenos tiene el inciso D? 1. 1, entonces sería hidrógeno. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba esa base? Carbonato, ¿no? ¿Y cómo se llama ese cation que está ahí con el carbonato? Sodio. De sodio. Ahora bien, déjeme borro acá arriba. Profe, quedan 2 minutos. Aquí en 2 minutos, vamos a la siguiente liga. Permitir. Híjole, nos queda media hora. Ok, nos quedamos en el inciso A, B, C, D, E.
¿El cromo con qué valencia creen que trabaja ahí? 1, ¿no? Acuérdate que aquí tenemos 3. Pero eso aplica para los HSO3, ¿no? Se multiplica. Ajá. Entonces, ¿con qué valencia ocuparíamos valencia 3, no? El cromo. Ajá, que el cromo trabaje con valencia 3, ¿no? Como este va a ser una carga negativa, multiplicada por 3 me va a dar -3, ¿no? Yo tampoco, que no se supone que eso es para los paréntesis o es... No lo entiendo. Este 3 que tenemos aquí va a multiplicar por 3 la carga neta o la oxidación con la que trabaja todo este compuesto. Aquí lo que estamos haciendo es ver con qué valencia está trabajando este cromo, ¿no? Por ejemplo, y tenemos el... Voy a escribirlo aquí abajo. Cuando no conocemos, por ejemplo, con qué valencia trabaja, ese 3 que está aquí lo mandamos cruzado para arriba. Y el 1 imaginero que está aquí lo pasamos para el otro lado. Como a la derecha siempre va el negativo, pues aquí le ponemos negativo. Y a la izquierda va el positivo, pues ese es positivo. Entonces este -1 lo multiplicas por 3, te va a dar -3 más 3, 0, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es con qué valencia va a trabajar el cromo, ¿no? Porque es importante saber esa valencia, porque acuérdense que en la regla de acá nos decía que el catión, cuando tenía más de 2 valencias, pues hay que indicar el número de oxidación. Y el cromo pues trabaja con más de una valencia, ¿no? Inclusive de 2 valencias. Sí, es tomar en cuenta aquí, comúnmente los ácidos siempre trabajan con valencia de -1, ¿no? Cuando le quitamos un hidrógeno. En este caso, pues nos dice que son 3 moléculas de este compuesto, ¿no? Del HSO3. Ahora bien, el ácido de referencia H2SO3. ¿Cómo se llama ese ácido? Ácido sulfuroso. Ajá. ¿Por qué sulfuroso? Porque aquí le eliminamos, ese es el ácido sulfúrico, ¿no? Al quitarle nosotros un oxígeno, pues ya en vez de terminar en ico, va a terminar en oso. Entonces ácido sulfuroso. ¿Cómo se llamaría la base de ese ácido sulfuroso? Es el HSO3. Si en el ico es ato, me voy a eliminar. Si lo que termina en ico termina en ato y lo que termina en oso termina en ito, ¿cómo sería en este caso del ácido sulfuroso? Terminan de hidrógeno. Aquí solamente es nombre del anión, esa parte, el HSO3.
Sulfurito, ¿no? ¿Ácido sulfurito? Acuérdate que le eliminamos la palabra ácido. Entonces es hidrógeno de sulfurito. No, 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 no. Aquí el hidrógeno no lo estamos metiendo en la nomenclatura. Sulfito. Sulfito sería. ¿Sulfito de hidrógeno o nada más sulfito? Nada más sulfito. Ese es el nombre del anión. Ese solamente es el nombre del anión. Es decir, la molécula de referencia es H2SO3, que es el ácido sulfuroso. Al yo eliminarle un hidrógeno, obtengo la base. Esa base, como tiene ese ácido que tiene terminación oso, va a tener una base con terminación ito. Todo lo que era sulfuroso ahora va a ser sulfito. Este nombre también puede ser, se le puede llamar nombre de la base o bien de la sal. ¿Cuántos hidrógenos tiene este compuesto? Uno. Uno. Entonces sería hidrógeno. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba la base? Sulfito. Sulfito. ¿De qué? De ¿Cómo se llama el oxígeno. catión? ¿Cómo se llama el catión de CR este? Cromo. De cromo. Ahora bien, ¿con qué valencia está dijimos que trabaja el cromo? Más 3. Con +3, ¿verdad? Entonces colocaríamos un 2, 3, indicando la valencia, ¿no? También se pueden encontrar en la bibliografía que cuando tenemos 3, es decir, cuando son 3 moléculas, en vez de poner tri, ponen tris. Y entonces ahora sí ya hidrógeno, sulfito de cromo. Lo ideal o lo más fácil es que utilicemos este tipo de nomenclatura, ¿no? Hidrógeno, sulfito de cromo, 3. ¿Dudas con esto? Mande. Si me deje, me abro el pizarrón. Acá está. Pizarrón. Por ejemplo, si miran ahí el pizarrón, ¿verdad? ¿Con qué valencia trabaja el potasio comúnmente? Ajá, ¿qué grupo de la tabla periódica está el potasio? 1. En el 1, ¿verdad? Es más fácil que él regale ese único electrón
que a que le donen 7, ¿no? Entonces trabaja con 1. El hidrógeno pues también con 1, ¿no? ¿Cuántos potasios tenemos en esta fórmula química? 2. Entonces yo puedo sustituir esos 2 potasios por otros 2 hidrógenos, ¿no? Entonces tendría H3PO4. Aquí lo que estamos haciendo es sustituir. En vez de tener potasios con carga positiva, yo los cambio por hidrógenos. Al fin de cuentas, el K2HPO4 no tiene ninguna carga eléctrica, ¿no? Para mantener yo esa neutralidad eléctrica, cambio estos potasios por hidrógenos. Es decir, esto es análogo de esto. Siempre hazlo así porque esta molécula que tengo aquí es el ácido de referencia. El ácido de referencia es aquella molécula que tiene la mayor cantidad de hidrógenos que estén contrarrestando la carga negativa de la otra parte de la molécula. Lo único que hicieron aquí con el ácido de referencia es sustituir hidrógenos por cationes para formar la sal de ácido. Pero para poder yo nombrar la sal de ácido, tengo que saber cuál es el ácido de referencia. Es por eso que estoy quitando los cationes y los estoy sustituyendo por hidrógenos, respetando siempre la neutralidad, ¿no? En este caso que el potasio tiene la carga positiva de 1, pues fácilmente lo puedo sustituir por otros átomos de hidrógeno con carga positiva. En este caso que tengo 2 de potasio, lo sustituyo por 2 de hidrógeno. Y como ya tenía un hidrógeno ahí en la fórmula, pues en total tendría 3 hidrógenos. Lo que buscamos en este caso es que tenga o que equilibren la carga eléctrica. Por ejemplo, el calcio. ¿Con qué valencia trabaja? ¿De qué grupo es? Del 2. Si yo tuviera, por ejemplo, el calcio, el hidrógeno y así, ¿no? Yo aquí nada más tengo un calcio, ¿verdad? ¿Cómo yo pudiera sustituir ese calcio? Pues añadiendo un átomo que tenga, pues también 2 cargas positivas, o en este caso de bases y de ácidos, ¿cuántos hidrógenos tendría que añadir yo para juntar una carga positiva de 2? Si cada átomo de hidrógeno tiene 1. 2 átomos de hidrógeno. 2 átomos de hidrógeno ocuparía para poder sustituir un solo átomo de calcio, ¿no? Ocuparía, déjeme borro que a poner aquí la leyenda, ¿no? Ocuparía 2 átomos, voy a poner hidrógeno más 1 para sustituir un átomo de calcio más 2, ¿no? Al fin de cuentas, tengo que emparejar esta carga positiva. Sí, porque el ácido tiene protones hidrógeno. Siempre es buscar sustituir con hidrógeno, ¿no? Ahora bien, ya que conozco la fórmula química del ácido de referencia, lo que tengo que hacer es lo siguiente. CH3PO4. Voy a poner ácido de referencia. En este caso, pues yo sé que es el ácido fosfórico.
Si yo ese ácido fosfórico le elimino un hidrógeno, ya no sería ácido, sería una base. Si lo mande, porque buscas el nombre directamente, ¿no? O sea, si no los sabes nombrar directamente con reglas de nomenclatura, pues búscate el nombre clave, ¿no? Siempre cuando veas tú PO4, pues sabes que es fosfórico. Si es SO4, sabes que es sulfúrico. Si es este CO3, carbónico. O sea, trata de al menos aprenderte de memoria los característicos, ¿no? En este caso, pues es fosfórico, ¿no? Si lo que termina en ico en un ácido, para la base tiene que terminar en ato, ¿cómo se llamaría el fosfórico en caso, bueno, ya cuando se convierte en una base? ¿Cómo, profe? Sí, aquí siempre se le va a restar uno, al menos, para poder nombrar la base, el anión. El término fosfórico, ¿cómo sería ya en la base? Fosfato. Déjenme elimino. Aquí tengo ya ato, ¿no? Como si fuera la base, fosfato. ¿Por qué no me importa cuántos hidrógenos elimino? Porque ya los voy a nombrar ahora que nombre la sal, ¿no? La sal de ácido, perdón. Ahora bien, en el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos 2 de potasio. ¿Cuántos hidrógenos tiene esta sal de ácido? 1. Entonces sería hidrógeno. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba esa base, esa sal? Fosfato, ¿no? La parte aniónica. Ay, qué feo escribí. Fosfato. ¿Cuántos potasios tenemos aquí? Entonces yo aquí tengo de 2 sopas. Dipotásico o bien pongo de potasio. Al fin de cuentas, aquí al yo colocar hidrógeno, yo ya estoy indicando que solamente hay un hidrógeno. O sea, yo leo, vengo, digo hidrógeno, aunque hay uno. Dice fosfato. Ah, pues yo sé que es PO4. Y me dice de potasio. Entonces yo sé que el ácido, en este caso, el ácido de esta base tiene que tener al menos 3 cargas positivas y solamente tengo aquí una, pues agrego aquí las otras 2 restantes, ¿no? ¿Dudas con esto? Así es. En este caso, cuando tenemos terminación ico-si, veamos el ejemplo, a ver. Tenemos H, si no me equivoco, aquí sería, pongo el mismo ejemplo que teníamos aquí. Cromo HCO3. Por ejemplo, si tú buscas H2SO3, ¿cómo se llama ese ácido? A ver, googleenlo ahí. Ajá, sí, nada más.
Ponle H2SO3. Ahí en el Wikipedia ahí te va a salir, ¿no? Ácido sulfuroso. Sulfuroso. Y por ejemplo, el H2SO4. Ácido sulfúrico. Si te fijas, el SO4 o el H2SO4 tiene terminación en ico. Y el H2SO3 tiene terminación en oso. La diferencia es que uno tiene un átomo de oxígeno menos, ¿no? En ese caso, el que tiene menor, pues es el sulfuroso, ¿no? Con terminación en oso. Y el que tiene el mayor, tiene terminación en ico. Entonces nosotros hemos visto hasta ahorita solamente los que tienen terminación en ico. ¿Qué pasa cuando tenemos la terminación oso? Si para formar la base de un ácido con mayor carga termina en ato, los que tengan, o la base del que tiene menor carga tiene la terminación ito. Entonces, si aquí es ácido sulfuroso y le quito aquí un hidrógeno, ¿cómo se llamaría su base? Eliminamos la palabra ácido porque ya es una base. Sería sulfito. Entonces, siempre va a depender de la composición química, ¿no? Para saber si es ico. Es más, déjalo, coloco aquí. Se me hace que por aquí tengo una tabla. Sí. La diapositiva que seguía. Que se cargue. Si ven ahí, si ven el cuadro que les puse, ¿no lo ven? Sí, profe. Ok. Siempre vamos a tener un ácido de Mira, referencia. profe, se mira un poco borroso. Bueno, yo lo veo un poco borroso. Ahí lo voy a poner acá mejor en la presentación. Ahí se ve, qué tonto no estaba presentando la pantalla. Permíteme tantito. Ahí se ve. Sí, profe, gracias. Siempre manejamos el ácido de referencia, ¿no? Con la terminación ico, lo que hemos estado viendo ahorita. Si nosotros eliminamos iones hidrógeno, vamos a tener el oxianión, la terminación ato. Si yo a ese ácido de referencia le aumento, le agrego un oxígeno más, pues él va a tener un nombre de ácido con prefijo per y terminación ico. Si yo le elimino el hidrógeno a ese ácido, pues sigo teniendo el prefijo per, pero lo que antes era ico, ahora va a ser ato. Ahora bien, ese mismo ácido de referencia, en vez de agregarle oxígeno, se lo elimino, pues ya sería la terminación oso. Si yo ese ácido oso le elimino el hidrógeno, en vez de terminar como ato, sería terminación ito. Si todavía a ese ácido oso le elimino otro oxígeno, tendría el prefijo hipo y seguiría su terminación oso. A ese ácido hipo-oso, al eliminarle yo el hidrógeno, pues ya lo que antes era oso, ahora va a ser ito, pues sería hipo-ito.
Lo que hay en el... Mande. Sí, es dependiendo, en este caso, pues la oxidación, ¿no? Que tantos oxígenos tenga ahí el elemento, ¿no? Entre menos oxígeno, pues vamos a irnos al oso y hasta el hipooso, ¿no? Entre más oxígeno tenga, pues va a ser un ácido ico, como la referencia, o un perico. Y obviamente que al eliminar esa carga positiva del hidrógeno, o esa parte ácida, a fin de cuentas, pues vamos a tener su base, ¿no? O su oxianión, como le llaman. Y lo que terminaba en ico, pues va a terminar en ato. O lo que terminaba en oso, pues va a terminar en ito. Es por eso que siempre tenemos que buscar ese ácido de referencia, que es lo que les estaba nombrando, ¿no? Me coloco acá. Ese ácido de referencia, ¿cómo lo voy a encontrar yo? Pues saturando de iones hidrógeno. Es decir, en este caso, voy a poner este ácido, ¿no? Voy a sustituir esas cargas positivas del potasio por cargas positivas, pero de grupos hidrógeno, ¿no? O más bien de átomos de hidrógeno. En este caso, que el potasio trabaja con cargas de 1, pues lo voy a sustituir por 2 hidrógenos más, ¿no? A fin de cuentas voy a tener H3SO4. Y este sería mi ácido de referencia. Si yo ese H3SO4 le elimino un oxígeno, suponiendo que es H3CO3, ¿no? Suponiendo, ¿no? Aquí estamos solamente inventando. ¿Cómo se llamaría el ácido? Aquí creo que es 2, ¿no? Ajá, se le agregaría un hidrógeno de más. El ácido, ¿cómo se llamaría? Si acá arriba era el Ácido sulfuroso. ácido sulfuroso. Muy bien. Suponiendo, y ya se nos acabó la clase. Suponiendo, nada más suponiendo. H2SO2, ¿cómo se llamaría ese ácido? Todavía le quitamos uno más. ¿Cómo se llama? Ácido hiposulfuroso, ¿no? Muy bien. Pues se nos acabó la clase. Nos vemos mañana. Y pues hay que tratar de seguir pues repasando, ¿no? Un poquito eso que hemos visto. Nos vemos mañana, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Mañana, profe. Gracias, profe. Sí, pues vamos a seguir viéndolo. Ajá. Ajá. Sí, está bien, no hay ningún problema. De hecho, nosotros, eso que estamos viendo ahorita, pues corresponde a otro parcial ya, ¿no? Ya no lo vamos a evaluar en este segundo parcial. Entonces, todavía tenemos tiempo. Así es. Por eso les comentaba que el examen, pues ya tiene que ser la siguiente semana y esto ya no va a venir, pues. No nos espantes. De nada, nos vemos.